revelan que estas dos especies pudieron... Discriminar externamente a estos especímenes con un organismo individual. Pues tenías que concentrarte para levantar un libro o una silla tan solo 2 metros. Ahora si tienes pesadillas, toda la habitación se sacude. ¿Tú a Bobby y a Rob? En la cafetería está sucediendo algo. Sí, claro, en tus sueños. Cálmate, la estamos pasando bien, ¿sí? Nadie le está pasando bien. Oye, Bobby, ¿qué hiciste? Yo no fui, pero creo que sé quién lo hizo. Requiere, bueno, solo su autorización para una operación especial. No, gracias, señor presidente. Interrogando a uno de los terroristas mutantes del incidente de la Isla Liberty. Eric Langer tiene acceso. Pero despega de una cancha de baloncesto. Señores, ¿Me extrañaste? La verdad no. ¿Cómo estás? Justo a tiempo. ¿Para qué? Necesitamos una niñera. ¿Es broma? Me da gusto verte. ¿No me das la bienvenida? Toma tus llaves. A veces también el cráneo. Más amor y esta máquina es tan sensible. El intento de homicidio. Fue un placer. Tú y Rogue. Sí. Pero no como tú crees. Me gustaría, pero es... Es que... puedes dejarlo aquí. He recibido frecuentes visitas de William Stryker. No lo has olvidado. No le has hablado de su pasado, ¿verdad? Lo puse en el camino. Emma. ¿Qué le dijiste a Stryker? Toda la verdad. ¿Quieren disparar? ¡Disparen! ¡No disparen! Aún no. ¡Lo van a matar! ¡Él puede defenderse solo! ¡Bobby! Por favor. ¡Suban! ¡Suban! Oye. No. ¿Cuándo van a aprender a volar?
Tras el rotundo éxito de la primera película de X-Men, X2, X-Men United llegó en 2003 como una secuela más grande, más oscura y más ambiciosa, explorando las dificultades de los mutantes en un mundo que les teme, a la vez que ofrecía acción trepidante y momentos de gran intensidad emocional. X2, también estrenada bajo el título X-Men United y conocida internacionalmente como X-Men 2, es una película estadounidense de superhéroes de 2003 que se inspira en el longevo e influyente equipo de superhéroes de Marvel Comics, los X-Men. Secuela directa de X-Men 2000, la película es la segunda entrega de la saga cinematográfica de X-Men y amplía significativamente el alcance, los temas y la profundidad emocional de la franquicia. La película está dirigida por Bryan Singer, quien regresa tras el éxito de la primera película para desarrollar aún más el tono realista y serio que distinguió a los X-Men de adaptaciones de cómics anteriores, más ligeras. El guión fue escrito por Michael Dougherty, Dan Harris y David Ayer, basado en una historia concebida por Singer junto con Ayer y Zach Penn. Su esfuerzo conjunto da como resultado una narrativa más ambiciosa y oscura que su predecesora, que enfatiza la tensión política, la ambigüedad moral y el creciente miedo a los mutantes en la sociedad humana. En esencia, X2 explora el conflicto creciente entre humanos y mutantes, llevando la idea de la coexistencia al límite. La película profundiza en temas como el prejuicio, el control gubernamental y las consecuencias de la intolerancia, utilizando a los mutantes como metáfora de los grupos marginados. A diferencia de la trama relativamente contenida de la primera película, X2 expande el mundo de los X-Men, mostrando cómo la existencia de los mutantes afecta la política global, las decisiones militares y las relaciones personales. La película cuenta con un amplio reparto que reúne a personajes que regresan y a otros nuevos. Patrick Stewart retoma su papel como el profesor Charles Xavier, fundador de los X-Men y un poderoso telépata dedicado a la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Hugh Jackman regresa como Wolverine, cuyo pasado violento y búsqueda de identidad adquieren mayor importancia en esta entrega. Ian M. Sekelian vuelve a interpretar a Magneto, el opuesto ideológico de Xavier, cuya creencia en la superioridad mutante lo enfrenta a la humanidad, pero lo obliga a formar alianzas incómodas cuando surgen amenazas mayores. Otros miembros del reparto que regresan incluyen a Halle Berry como Storm, Famke Janssen como Jean Grey, James Marsden como Cyclops, Rebecca Romijn Stamos como Mystic y Anna Paquin como Rogue, quienes reciben más tiempo en pantalla y desarrollo de personajes que en la primera película. La secuela también presenta varios personajes nuevos y notables, como Brian Cox en el papel de William Stryker, un científico militar cuya historia personal con los mutantes alimenta su agenda extremista. Alan Cummings se une al reparto como Nightcrawler, un mutante muy querido por los fans, cuya trágica historia y sorprendentes habilidades añaden profundidad emocional y atractivo visual a la película. Las actuaciones adicionales de Bruce Davison, Shaun Ashmore, Aaron Stanford y Kelly Hu contribuyen a ampliar el elenco de mutantes y a profundizar la sensación de un mundo plenamente desarrollado, poblado por individuos que luchan por sobrevivir en una sociedad que les teme. Cada personaje, ya sea héroe o antagonista, contribuye a la narrativa compleja de la película y a su exploración del poder, la responsabilidad y la identidad. Con sus secuencias de acción más intensas, su atmósfera más oscura y un mayor enfoque en los personajes y los temas, X2 elevó las expectativas para las secuelas de superhéroes. Demostró que las películas basadas en cómics podían equilibrar el espectáculo con una narrativa seria, consolidando la franquicia de X-Men como una de las series de superhéroes más maduras y socialmente relevantes de su tiempo. La historia de la película está fuertemente inspirada en la aclamada novela gráfica Dios ama, el hombre mata, una de las historias de X-Men más poderosas y con mayor carga social jamás escritas. Basándose en sus temas en lugar de adaptarla directamente, la trama se centra en el coronel William Stryker, una figura militar despiadada y fanáticamente antimutante que cree que los mutantes representan una amenaza existencial para la humanidad. Impulsado por su ideología genocida, Stryker lanza un brutal ataque contra la escuela para jóvenes superdotados del profesor Charles Xavier, convirtiendo lo que se suponía que era un refugio seguro para jóvenes mutantes en un campo de batalla. Su objetivo final es construir su propia versión de Cerebro, el dispositivo de rastreo de mutantes de Xavier, y convertirlo en un arma. A diferencia de Xavier,
que usa cerebro para localizar y proteger a los mutantes, Stryker pretende usar la máquina para identificar a todos los mutantes del planeta y eliminarlos sistemáticamente. El plan de Stryker se presenta como un intento desesperado de salvar a la raza humana, lo que refleja el tema central de la película, el miedo disfrazado de justicia. Sus acciones exponen las consecuencias más oscuras del prejuicio, mostrando cómo el odio, combinado con el poder y la tecnología, puede conducir a resultados casi apocalípticos. Ante la posible extinción de su especie, los X-Men se ven obligados a formar una alianza incómoda e inédita con sus antiguos enemigos, la Hermandad de Mutantes, liderada por Magneto. Los antiguos rivales deben dejar de lado sus diferencias ideológicas y rencores personales para enfrentarse a una amenaza que pone en peligro a todos los mutantes, independientemente de sus creencias. El trabajo en la secuela comenzó casi inmediatamente después del éxito de la primera película de X-Men, estrenada el 14 de julio de 2000. Animados por su excelente rendimiento en taquilla y la respuesta del público, 20th Century Fox se apresuró a desarrollar una continuación que expandiría el universo mutante y elevaría la apuesta más allá de lo visto en la película original. Al principio del desarrollo, se encargó a David Ayer y Zach Penn que escribieran sus propias versiones de la secuela de forma independiente. En lugar de elegir un guión sobre el otro, el estudio y el equipo creativo decidieron fusionar las mejores ideas de ambos borradores. Este enfoque colaborativo permitió que la historia evolucionara, combinando momentos centrados en los personajes con elementos argumentales más amplios y ambiciosos. A medida que avanzaba el proyecto, se incorporó a Michael Dougherty y Dan Harris para revisar y reformular el guión. Sus reescrituras alteraron significativamente la dirección de varios personajes, en particular Bestia, Ángel y Lady Deathstrike, refinando cómo encajarían estas figuras en la historia y en el tono más oscuro que buscaba la secuela. Algunos personajes se redujeron o se reinventaron para servir mejor a la narrativa central en lugar de abrumarla. Durante el desarrollo también se planificaron varios elementos importantes que los fans esperaban de los cómics. Conceptos icónicos como los Centinelas, Cazadores de Mutantes y la Sala de Peligro, una instalación de entrenamiento de alta tecnología utilizada por los X-Men, estaban previstos para aparecer en la película. Sin embargo, debido a las limitaciones presupuestarias impuestas por Fox, estas secuencias se eliminaron finalmente del guión final. A pesar de estos recortes, los cineastas se centraron en fortalecer el núcleo emocional y la profundidad temática de la historia, asegurándose de que la secuela se sintiera más grande e intensa sin depender únicamente del espectáculo costoso. La premisa central de la película se basó en importantes arcos argumentales de Marvel Comics, en particular Regreso a Arma X y Dios ama, el hombre mata. En lugar de adaptar directamente estas historias, los cineastas se inspiraron en sus temas y conceptos, combinando la exploración de la experimentación gubernamental con mutantes con el odio más ideológico y religioso hacia ellos. Este enfoque permitió que la secuela profundizara en el examen del miedo, el control y la intolerancia, manteniendo la narrativa arraigada en el universo cinematográfico establecido por la primera entrega. La fotografía principal comenzó en junio de 2002 y continuó hasta noviembre del mismo año, lo que supuso un periodo de producción intenso y con un calendario muy ajustado. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en los Vancouver Film Studios, que en aquel entonces eran las instalaciones de producción más grandes de Norteamérica fuera de Los Ángeles. El lugar ofrecía amplios platós y entornos versátiles, lo que lo hacía ideal para una película que requería tanto secuencias de acción a gran escala como interiores controlados y con gran cantidad de efectos especiales. La continuidad visual con la película original fue una prioridad durante la producción. Guy Hendrix Díaz, diseñador de producción de la secuela, se basó en la estética ya establecida, adaptando y perfeccionando los elementos de diseño creados originalmente por John Mire para la primera película de X-Men. Esto garantizó que las localizaciones, la tecnología y los entornos clave resultaran familiares, a la vez que se veían más amplios y pulidos, reforzando la sensación de que el mundo de los X-Men se estaba volviendo más oscuro, más grande y más complejo. X2 se estrenó en los cines de Estados Unidos el 2 de mayo de 2003 bajo el sello de 20th Century Fox y rápidamente se consolidó como una película destacada dentro de la creciente ola del cine moderno de superhéroes. Basándose en los cimientos establecidos por la primera película de X-Men, la secuela generó grandes expectativas, en gran medida, la superó tras su estreno.
La crítica recibió la película con elogios generalizados, destacando la madurez de su narrativa y su disposición a explorar temas más oscuros y complejos que muchas películas de superhéroes de la época. La trama fue frecuentemente elogiada por su carga emocional y su enfoque en el miedo, la discriminación y la ambigüedad moral, lo que le otorgó a la película una relevancia que trascendía sus orígenes en los cómics. La banda sonora, compuesta por John Ottman, también fue destacada por realzar la tensión y la resonancia emocional de la película, mientras que las secuencias de acción fueron aplaudidas por su magnitud, intensidad y claridad. Las interpretaciones del reparto, en particular las de Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen y el recién llegado Alan Cumming, fueron consideradas sólidas e impactantes, lo que contribuyó a que los elementos fantásticos de la película resultaran creíbles gracias al trabajo de los personajes. Desde el punto de vista comercial, X2 fue un éxito de taquilla rotundo. La película recaudó aproximadamente $407 millones en todo el mundo, un aumento considerable con respecto a su predecesora, y se convirtió en la 9ª película más taquillera de 2003. Su éxito financiero demostró el creciente atractivo de las películas de superhéroes que abordaban el tema con seriedad, contribuyendo a dar forma a la dirección de futuras adaptaciones de cómics. El éxito de la película se extendió al circuito de premios, particularmente en ceremonias centradas en el género. X2 recibió 8 nominaciones en los premios Saturn, lo que demuestra su impacto en el panorama de la ciencia ficción y la fantasía. Estas nominaciones reflejaron el reconocimiento no solo de sus efectos visuales y la acción, sino también de su narrativa, las interpretaciones y la calidad general de la producción. La excelente acogida de la crítica y los impresionantes resultados de taquilla aseguraron la continuación de la franquicia. Como resultado directo del éxito de X2, se puso en marcha el desarrollo de una tercera entrega, que culminó con el estreno de X-Men, The Last Stand el 26 de mayo de 2006. Juntas, estas películas ayudaron a definir la era del cine de superhéroes de principios de la década de 2000 y consolidaron a X2 como una de las secuelas más respetadas del género. La película comienza con un incidente impactante y caótico en la Casa Blanca, donde un misterioso mutante con la capacidad de teletransportarse, que más tarde se revela como Nightcrawler, lanza un ataque repentino y violento contra el presidente de los Estados Unidos. Apareciendo y desapareciendo entre ráfagas de humo, Nightcrawler se mueve por las zonas de seguridad con una facilidad aterradora, hiriendo a varios guardias en el proceso. El ataque finalmente fracasa, y Nightcrawler recibe un disparo, lo que lo obliga a huir antes de poder completar su misión. El evento conmociona al gobierno y a la opinión pública, intensificando drásticamente el miedo y la hostilidad hacia los mutantes. Al mismo tiempo, Logan, todavía atormentado por fragmentos de memoria y preguntas sin respuesta sobre sus orígenes, viaja a una instalación militar abandonada en Alcali Lake, Alberta, creyendo que allí podría encontrar pistas sobre su pasado. El lugar le resulta extrañamente familiar, despertando recuerdos vagos y dolorosos relacionados con el programa Arma X. Sin embargo, a pesar de sus expectativas, Logan encuentra el lugar vacío y abandonado, sin respuestas claras, lo que solo aumenta su frustración y su sensación de pérdida. De vuelta en la escuela para jóvenes talentosos del profesor Charles Xavier, las tensiones aumentan silenciosamente dentro del equipo. Jean Grey ha comenzado a experimentar premoniciones inquietantes, visiones breves pero intensas que la dejan conmocionada. A medida que sus habilidades telepáticas y telequinéticas se fortalecen, le resulta cada vez más difícil controlarlas. La tensión afecta su concentración y estabilidad emocional, preocupando a sus seres queridos e insinuando un peligroso poder latente. Logan finalmente regresa a la escuela, justo cuando comienzan a manifestarse las consecuencias del ataque a la Casa Blanca. Decidido a comprender lo sucedido y prevenir más violencia, el profesor Xavier utiliza Cerebro para localizar a Nightcrawler, identificándolo como un mutante asustado y manipulado, en lugar de un asesino a sueldo. Conscientes de la gravedad de la situación, Xavier y Cíclope visitan a Magneto, que está encarcelado en una celda de contención de plástico, para interrogarlo sobre Nightcrawler y su posible participación en el ataque. Aunque Magneto niega su responsabilidad, el encuentro refuerza la profunda división ideológica entre él y Xavier. Tras el intento de asesinato en la Casa Blanca, el coronel William Stryker, un influyente científico militar con profundas conexiones dentro del gobierno, se acerca personalmente al presidente,
Presentándose como protector de la humanidad, Stryker utiliza el ataque para justificar su arraigada creencia de que los mutantes son demasiado peligrosos para dejarlos sin control. Convence al presidente de que la escuela del profesor Xavier podría estar directamente relacionada con el terrorismo mutante y recibe autorización oficial para investigar la mansión y tomar medidas decisivas contra sus ocupantes. Bajo el amparo de la noche, las fuerzas fuertemente armadas de Stryker lanzan una incursión repentina y brutal contra la escuela de Xavier, tomando por sorpresa a los estudiantes y al personal restantes. La mansión, que alguna vez fue un santuario para jóvenes mutantes, se transforma en una zona de guerra mientras los soldados invaden los pasillos con armas y dispositivos de contención diseñados específicamente para neutralizar las habilidades mutantes. Varios estudiantes son capturados y llevados, lo que refuerza la aterradora realidad de que el secreto y la seguridad de la escuela se han visto destruidos. En medio del caos, Coloso asume un papel de liderazgo, utilizando su fuerza y su serena determinación para guiar a los estudiantes más jóvenes y vulnerables a un lugar seguro a través de rutas de escape ocultas bajo la mansión. Sus acciones garantizan que muchos se salven de la captura, incluso cuando la situación se vuelve cada vez más crítica. Al mismo tiempo, Logan, Rogue y Seaman y Pyro logran escapar juntos, huyendo hacia el desierto nevado que rodea la propiedad. Su escape los obliga a convivir en un espacio reducido a pesar de sus personalidades y lealtades conflictivas, especialmente a medida que el resentimiento de Pyro hacia los humanos comienza a manifestarse más abiertamente. Este momento marca el comienzo de una fractura dentro del grupo, lo que presagia decisiones que tendrán consecuencias duraderas. Durante la invasión, la mano derecha de Stryker, Yuriko Oyama, demuestra ser especialmente eficaz y despiadada. Logra capturar tanto a Cíclope como al profesor Xavier, privando a los X-Men de su líder y estratega en un solo golpe devastador. La captura de Xavier es particularmente crítica, ya que su inmenso poder telepático es precisamente lo que Stryker necesita para avanzar en su propia agenda oculta. En uno de los momentos más inquietantes del ataque, Logan se encuentra cara a cara con el propio Stryker. En lugar de tratarlo como un mutante desconocido, Stryker se dirige a él directamente como Wolverine, un nombre que Logan nunca ha aceptado del todo y que apenas comprende. Aún más inquietante, Stryker habla con confianza y familiaridad, demostrando poseer un conocimiento detallado del pasado de Logan y su participación en experimentos militares secretos. El encuentro sugiere fuertemente que Stryker está profundamente conectado con el programa Arma X y posee las respuestas que Logan ha estado buscando, respuestas que podrían ser mucho más horribles de lo que Logan jamás imaginó. Mientras los X-Men se recuperan del ataque a la escuela, los acontecimientos comienzan a desarrollarse en otro frente. Mystique, la mutante cambiaformas y la aliada más leal de Magneto, se infiltra en la prisión de alta seguridad donde Magneto está recluido. Usando su habilidad para imitar a otros con precisión impecable, manipula a los guardias y orquesta la fuga de Magneto de su celda de contención de plástico. Durante su infiltración, Mystique también descubre planos cruciales de Cerebro, dándose cuenta de que el dispositivo que Xavier usa para localizar mutantes ha sido estudiado y potencialmente replicado. Este descubrimiento insinúa un plan mucho más peligroso en marcha, uno que podría convertir la detección de mutantes en un arma de destrucción masiva. Mientras tanto, huyendo y sin saber a dónde ir, Logan, Rogue y Seaman y Pyro buscan refugio en la casa familiar de Seaman en Boston. Con la esperanza de un breve momento de normalidad y seguridad, Seaman se ve obligado a confrontar la vida que dejó atrás y la dolorosa realidad de revelar su verdadera identidad. La visita se vuelve tensa rápidamente cuando sus padres luchan por aceptar que su hijo es un mutante, exponiendo el miedo y la incomprensión que incluso las familias amorosas pueden albergar. La situación se agrava aún más cuando el hermano menor de Seaman, asustado e incapaz de procesar la verdad, llama en secreto a la policía para denunciar a su propio hermano. Los agentes de la ley pronto rodean la casa, tratando la presencia de mutantes como una amenaza potencial en lugar de un asunto familiar. La tensión estalla cuando uno de los agentes, actuando por miedo, dispara a Logan creyendo que es peligroso. Aunque Logan sobrevive gracias a su factor de curación, el incidente pone de manifiesto la rapidez con la que el miedo puede convertirse en violencia. Enfurecido por la injusticia y el ataque a Logan, Pyro pierde el control y contraataca, desatando sus habilidades pirocinéticas contra los agentes en el exterior.
Su respuesta agresiva contrasta fuertemente con la habitual moderación de los X-Men y presagia su creciente resentimiento hacia los humanos que temen y persiguen a los mutantes. La confrontación amenaza con degenerar en tragedia antes de que llegue ayuda externa. Mientras el jet de los X-Men regresa a la mansión en ruinas, es interceptado repentinamente por cazas militares. Sin previo aviso, la aeronave es atacada con fuego intenso, lo que obliga al equipo a una desesperada lucha por la supervivencia. Superados en número y gravemente dañados, el X-Jet es finalmente derribado, cayendo en picada y estrellándose antes de que los pilotos puedan recuperarse. Lo que parecía un desastre inevitable se evita por poco cuando Magneto interviene, usando sus poderes para proteger los restos y asegurar la supervivencia del equipo. Su inesperado rescate deja claro que, a pesar de su historia, sus enemigos ahora comparten un enemigo común y mucho más peligroso. Tras el incidente, Magneto finalmente revela el alcance total del plan del coronel Stryker. Explica que Stryker ha construido en secreto una segunda versión de Cerebro, mucho más letal que el dispositivo original de Xavier. Esta máquina no está diseñada para localizar mutantes, sino para exterminarlos, matando a todos los mutantes de la Tierra mediante un ataque telepático masivo. Para alimentar esta arma, Stryker ha encarcelado a Xavier y lo está obligando a operar el sistema contra su voluntad. Magneto revela además la horrible verdad detrás de esta coacción. Stryker está utilizando a su propio hijo mutante, Jason, un poderoso telépata capaz de manipular mentes y crear ilusiones convincentes. Al explotar las habilidades de Jason, Stryker puede controlar a Xavier, sometiendo incluso al telépata más poderoso del mundo a su voluntad. Esta revelación añade una dimensión trágica al personaje de Stryker, exponiendo su hipocresía, desprecia a los mutantes mientras explota a su propio hijo como arma. También sale a la luz la verdad sobre el ataque a la Casa Blanca. Stryker había usado previamente los poderes de control mental de Jason en Nightcrawler, obligándolo a llevar a cabo el intento de asesinato del presidente. El ataque nunca se trató de Nightcrawler ni del extremismo mutante. Fue un acto calculado diseñado para generar miedo, dándole a Stryker la justificación política que necesitaba para invadir la escuela de Xavier y comenzar a capturar mutantes. Magneto también confronta a Logan con la verdad que ha estado buscando. Confirma que fue Stryker quien orquestó el programa Arma X, supervisando personalmente el proceso que unió el adamantium al esqueleto de Logan. El brutal procedimiento y la experimentación repetida fueron lo que destrozó los recuerdos de Logan, dejándolo con fragmentos de un pasado robado por la ciencia y la crueldad. Esta revelación consolida a Stryker como la figura central detrás del sufrimiento de Logan a lo largo de su vida. A medida que las piezas del rompecabezas finalmente encajan, Jean Grey hace un descubrimiento crucial. Usando sus poderes, identifica la ubicación de la base subterránea de Stryker, escondida en lo profundo de una presa en el lago Alcali, el mismo lugar que ha atormentado los recuerdos de Logan desde el principio. La revelación une todos los cabos sueltos: el pasado de Logan, la captura de Xavier y el inminente genocidio de los mutantes. Con el tiempo agotándose y el destino de toda su especie en juego, los X-Men ahora saben dónde debe tener lugar la confrontación final. Con la ubicación de la base de Stryker finalmente revelada, los X-Men y Magneto ponen en marcha un arriesgado plan. Mystic, usando su habilidad para cambiar de forma, se disfraza de Logan para infiltrarse en las instalaciones fuertemente custodiadas sin levantar sospechas. Su engaño permite a los mutantes entrar en la base desde dentro, burlando los sistemas de seguridad diseñados para neutralizar sus poderes. Una vez dentro, Mystic se separa de los demás junto con Magneto, decidida a llegar a Cerebro antes de que el profesor Xavier, aún bajo control mental, pueda activarlo. Mientras se desarrolla el asalto, el caos se extiende por todo el complejo subterráneo. Storm y Nightcrawler se concentran en rescatar a los estudiantes secuestrados, moviéndose rápidamente por los pasillos de la base y liberándolos de su confinamiento. Al mismo tiempo, Jean Grey se enfrenta a Cyclops, quien ha sido puesto bajo el control psíquico de Jason. Los dos se ven obligados a una batalla dolorosa y cargada de emociones, con Jean luchando no solo contra los poderes de Cyclops, sino también contra la certeza de que él no está actuando por voluntad propia. Finalmente, Jean logra romper el control de Jason sobre él, restaurando la libre voluntad de Cyclops, pero el violento enfrentamiento desestabiliza la estructura de la presa. Comienzan a formarse grietas y el agua comienza a filtrarse a medida que la presa se acerca a un fallo catastrófico.
En otra parte de las instalaciones, Logan llega al corazón de sus pesadillas, un laboratorio de fundición de adamantium. Rodeado de maquinaria industrial y metal fundido, fragmentos de memoria finalmente encajan. Recuerda haber sido inmovilizado, sometido a experimentos y transformado. Aquí es donde su esqueleto fue recubierto de adamantium, donde su humanidad fue despojada pieza a pieza. La verdad alimenta su rabia y determinación. Mientras la base subterránea finalmente se derrumba, los X-Men corren para escapar de la presa, luchando contra la crecida del agua que inunda los túneles con una fuerza imparable. La estructura cede por completo, y el coronel Stryker queda atrás, engullido por la inundación que él mismo provocó. Su muerte no llega por justicia ni redención, sino como consecuencia de su propia obsesión y crueldad. El equipo logra llegar al X-Jet, pero la victoria está lejos de ser segura. La aeronave, ya dañada por ataques anteriores, comienza a perder potencia justo cuando las aguas de la inundación se acercan. Los motores fallan, las alarmas suenan y queda claro que el jet podría no alcanzar la altitud suficiente para escapar. El pánico se extiende mientras la pared de agua se precipita hacia ellos, amenazando con tragarse tanto el jet como a todos los que están dentro. En ese momento crítico, Jean Grey se escabulle discretamente, sin ser vista por los demás. A través de una última conexión telepática, habla con cada uno de ellos, despidiéndose sin palabras, expresando amor, gratitud y aceptación. Su voz es tranquila y resuelta, sin dejar lugar a dudas de que comprende exactamente lo que está a punto de hacer. Jan se interpone entre el X-Jet y la inminente inundación y desata todo el alcance de su poder. Sacando fuerzas de lo más profundo de su ser, detiene la enorme pared de agua, elevando el jet y dándole la fuerza que necesita para escapar. Mientras canaliza esta energía abrumadora, las llamas brotan de su cuerpo, rodeándola en una exhibición radiante y aterradora de poder puro. Por un breve instante, Jan parece casi trascendente. Ya no es simplemente humana ni mutante, sino algo mucho más grande. Cuando el X-Jet finalmente supera la presa y llega a un lugar seguro, Jan libera su poder. El agua se precipita en un torrente violento, engulléndola por completo. Desde la perspectiva de los demás, no hay duda, Jean Grey ha desaparecido. Su sacrificio salva al equipo, pero los deja destrozados por el dolor. Posteriormente, los X-Men entregan los archivos clasificados de Stryker al presidente, revelando la verdad detrás de sus acciones, experimentos e intento de genocidio. El profesor Xavier, con solemne autoridad, advierte que el ciclo de miedo y violencia debe terminar. Enfatiza que los humanos y los mutantes deben aprender a unirse, no como enemigos, sino como aliados, si alguna vez se quiere alcanzar la paz. La advertencia tiene peso, pero también incertidumbre, ya que el futuro sigue siendo frágil e incierto. De vuelta en la escuela para jóvenes superdotados, la vida comienza a reanudarse lentamente, aunque la ausencia de Jan se siente profundamente. Xavier, Cíclope y Logan comparten un momento de silencio en su recuerdo, reflexionando sobre el coraje, la compasión y la fuerza de Jan. Cíclope está visiblemente destrozado por la pérdida, Logan atormentado por el precio de la supervivencia, y Xavier agobiado por la certeza de que el poder de Jan y su destino quizás no sean tan sencillos. Mientras Xavier comienza una nueva clase, simbolizando la esperanza y la continuidad, la película termina con una imagen inquietante y misteriosa. Bajo las aguas del lago Alcali, algo se agita. Una figura ardiente, similar a un fénix, emerge de las profundidades, brillando bajo la superficie, insinuando que la historia de Jean Grey no ha terminado realmente y que el poder que desató podría regresar, renacido en una forma a la vez maravillosa y catastrófica. Hugh Jackman interpreta a Logan, también conocido como Wolverine, un mutante profundamente complejo y atormentado cuya vida está marcada por la pérdida, la violencia y las preguntas sin respuesta. Sufriendo de amnesia casi total, Logan recuerda poco o nada de quién era antes de convertirse en sujeto de un brutal experimento militar que unió un metal indestructible llamado adamantium a su esqueleto. Este proceso no solo transformó su cuerpo en un arma viviente, sino que también borró gran parte de su pasado, dejándolo atrapado entre el instinto y la identidad. Wolverine es exteriormente rudo, brusco y emocionalmente reservado, prefiriendo el aislamiento a la compañía. Sin embargo, bajo su exterior tosco se esconde una naturaleza ferozmente leal y protectora. Alberga profundos sentimientos no expresados por Jean Grey, atraído por su compasión y fuerza,
aun sabiendo que su relación nunca podrá consumarse. Al mismo tiempo, Logan desarrolla un fuerte vínculo, casi paternal, con Rogue, actuando como su protector y ancla moral, impulsado por su deseo de protegerla del tipo de explotación y sufrimiento que él mismo padeció. Físicamente, Wolverine es uno de los mutantes más formidables que existen. Posee 6 garras de adamantium afiladas como navajas, 3 en cada puño, que son prácticamente irrompibles y letalmente precisas. Sus sentidos agudizados, similares a los de un animal, le permiten rastrear enemigos, detectar el peligro y sobrevivir en condiciones extremas. Lo más notable es su factor de curación acelerada, que le permite recuperarse rápidamente de casi cualquier herida, lo que lo hace extraordinariamente difícil de matar. Combinado con su ferocidad y sus instintos de combate, Wolverine es un luchador despiadado e implacable, impulsado por la rabia cuando se le provoca, pero guiado por un creciente sentido de propósito como parte de los X-Men. Patrick Stewart interpreta al profesor Charles Xavier, uno de los telépatas más poderosos de la Tierra y el corazón filosófico de los X-Men. Confinado a una silla de ruedas debido a una lesión en la columna vertebral, las limitaciones físicas de Xavier contrastan fuertemente con el inmenso alcance de su mente. Como fundador de la Escuela para Jóvenes Superdotados, ha dedicado su vida a formar a jóvenes mutantes, enseñándoles a comprender y controlar sus habilidades, al mismo tiempo que los anima a coexistir pacíficamente con la humanidad. Xavier es un pacifista convencido, que cree firmemente que los humanos y los mutantes no están destinados a ser enemigos. Aboga por la comprensión en lugar del conflicto y por la educación en lugar del miedo, incluso ante la persecución y la violencia. Sus ideales a menudo lo enfrentan directamente con su antiguo amigo Magneto, cuya filosofía más beligerante desafía la esperanza de armonía de Xavier. Científico y genetista brillante, Xavier es ampliamente considerado una de las principales autoridades mundiales en mutación genética. Junto con Magneto, ayudó a diseñar Cerebro, una poderosa máquina que amplifica sus habilidades telepáticas, permitiéndole localizar y monitorear mutantes en todo el mundo. Si bien Xavier utiliza Cerebro para proteger y guiar a los mutantes, el dispositivo también representa la inmensa responsabilidad y el peligro que conlleva tal poder. Tranquilo, compasivo e intelectualmente formidable, el profesor Xavier sirve como mentor, maestro y brújula moral para los X-Men. Su inquebrantable creencia en la coexistencia pacífica sigue siendo la base de la misión del equipo, incluso cuando los acontecimientos ponen a prueba repetidamente los límites de sus ideales en un mundo dominado por el miedo y la intolerancia. Jan M. Sekelen interpreta a Eric Lenser, conocido como Magneto, un mutante poderoso y profundamente ideológico cuyo trágico pasado ha forjado su visión del mundo intransigente. Antiguo aliado y amigo cercano del profesor Charles Xavier, Magneto ha abandonado el sueño de Xavier de una coexistencia pacífica. Marcado por la persecución y convencido de que la historia inevitablemente se repetirá, cree que los mutantes son el siguiente paso en la evolución y que una guerra genética inevitable entre humanos y mutantes se acerca rápidamente. Las habilidades mutantes de Magneto lo convierten en uno de los seres más peligrosos del planeta. Posee control total sobre el metal mediante la manipulación magnética, lo que le permite doblarlo, moldearlo y convertirlo en arma con precisión y fuerza devastadora. Puede generar poderosos campos magnéticos, lo que le permite realizar hazañas como desviar armas, inmovilizar enemigos e incluso volar manipulando el metal circundante. Estas habilidades, combinadas con su mente estratégica, convierten a Magneto no solo en una amenaza física, sino también en un maestro de la táctica. Un elemento distintivo de la presencia de Magneto es su icónico casco, que lo protege de la intrusión telepática. El casco lo hace inmune a las habilidades de lectura y control mental de Xavier, así como a otros poderes telepáticos, simbolizando tanto su desconfianza hacia los demás como su determinación de permanecer mentalmente inexpugnable. Para X2, el casco sufrió un sutil rediseño, ya que Jan M. Sekelen encontró incómoda la versión original utilizada en X-Men, lo que llevó a realizar ajustes que mejoraron tanto la comodidad como la funcionalidad. Tras los acontecimientos de la primera película, Magneto es encarcelado por su intento de conspiración contra la humanidad. Durante su detención, es drogado e interrogado por el coronel William Stryker, quien busca información sobre Cerebro y el Instituto Xavier. A pesar de estar inmovilizado y ser manipulado, Magneto demuestra ser resiliente, logrando finalmente escapar de su confinamiento mediante la manipulación y la paciencia.
Al reconocer que Stryker representa una amenaza mucho mayor que cualquier rivalidad ideológica, Magneto forma una alianza a regañadientes con los X-Men para detenerlo. Más allá de sus poderes, Magneto también demuestra poseer un conocimiento avanzado de ingeniería genética y ciencia de la mutación, lo que refleja su profundo entendimiento tanto de la biología como de la política de los mutantes. Esta sofisticación intelectual refuerza su papel como contraparte de Xavier, dos mentes brillantes moldeadas por diferentes respuestas al sufrimiento. En X2, Magneto emerge no solo como un villano, sino como una figura moralmente compleja cuyas acciones difuminan la línea entre protector y destructor, impulsado por el miedo, la convicción y una fe inquebrantable en la supervivencia mutante por encima de todo. Halle Berry interpreta a Aurora Munroe, también conocida como Tormenta, una mutante con la extraordinaria habilidad de manipular el clima con la mente. Tranquila, compasiva y ferozmente protectora, Tormenta es profesora y mentora en la Escuela Xavier para jóvenes superdotados, guiando a los jóvenes mutantes para que aprendan a controlar sus poderes de forma responsable. En X2, forja un vínculo especial con Rondador Nocturno, empatizando con su lucha por encajar y ofreciéndole amistad y comprensión. Curiosamente, Berry retomó el papel después de haber abandonado el de la película Higley, protagonizada por Jennifer López, lo que demuestra su compromiso con el personaje de Tormenta en la franquicia X-Men. Famke Janssen interpreta a Jean Grey, otra mutante clave y profesora en la escuela de Xavier, que también trabaja como médica en la mansión. Desde los acontecimientos de la primera película, los poderes telepáticos y telequinéticos de Jan han crecido significativamente, lo que le dificulta mantener el control y la concentración. Está comprometida con Scott Summers /diagonal Cíclope, aunque su profunda y compleja atracción por Logan /diagonal Lobezno añade tensión y complejidad emocional a su personaje. A lo largo de X2, Jan lidia con sus sentimientos y la inmensa presión de sus crecientes habilidades, que finalmente desempeñan un papel crucial en el clímax de la película. James Marsden interpreta a Scott Summers, conocido como Cíclope, el líder de campo de los X-Men y profesor en el Instituto Xavier. Cíclope se distingue por su habilidad para emitir potentes rayos de energía de sus ojos, que no puede controlar sin su característica visera o gafas protectoras. Como prometido de Jean Grey, a menudo debe compaginar los desafíos del liderazgo con sus relaciones personales. En X2, Cíclope es capturado por Stryker y sometido a control mental, lo que obliga a los X-Men a enfrentarse a la trágica realidad de que su amigo y compañero se ha convertido en un arma contra su propio equipo. Esta situación pone de manifiesto tanto la vulnerabilidad de Cíclope como el compromiso inquebrantable de los X-Men de protegerse y salvarse mutuamente. Rebecca Romijn Stamos interpreta a Mystique, la leal y astuta secuaz de Magneto, cuyas características habilidades de metamorfosis la convierten en una experta espía e infiltrada. Cubierta completamente de escamas azules, Mystique puede imitar a la perfección la apariencia de cualquier persona, lo que le permite manipular, engañar y atacar con precisión. En X2, desempeña un papel fundamental en la fuga de Magneto de la prisión, inyectando astutamente metal a un guardia, que Magneto utiliza posteriormente para liberarse. Las interacciones de Mystique no se limitan a la estrategia. También tienta a Wolverine con coqueteos, añadiendo tensión a la compleja red de relaciones entre los mutantes. Como dato de producción, la transformación de Romijn en Mystique fue notoriamente laboriosa en la primera película, requiriendo 9 horas de maquillaje, pero el proceso se optimizó para X2, reduciéndolo a 6 horas, manteniendo al mismo tiempo el impactante impacto visual del personaje. Brian Cox interpreta al coronel William Stryker, el antagonista principal de la película y un científico militar impulsado por una creencia fanática en el exterminio de los mutantes. El plan de Stryker no es otra cosa que un genocidio. Busca usar al profesor Xavier y una versión armamentizada de Cerebro para localizar y matar a todos los mutantes de la Tierra. Sus métodos son igualmente despiadados, ya que ha experimentado con mutantes en el pasado, incluyendo a Logan /diagonal Wolverine, sometiéndolos a procedimientos extremos que les dejaron cicatrices físicas y psicológicas permanentes. También explota a su propio hijo, Jason, utilizándolo como herramienta psíquica para controlar a otros y llevar a cabo sus planes mortales. El director Bryan Singer eligió específicamente a Brian Cox para el papel, inspirado por la escalofriante y metódica interpretación de Cox como Aníbal Lecter en Manhunt, aportando la misma amenaza calculada e inteligencia al personaje de Stryker.
Alan Cumming interpreta a Kurt Wagner, también conocido como Nick Crowler, un mutante sorprendentemente paradójico cuya apariencia desmiente su naturaleza bondadosa. Con la piel azul, cola, orejas puntiagudas y ojos penetrantes, se asemeja a lo que muchos llamarían un demonio. Sin embargo, Nick Crowler es profundamente amable, compasivo y profundamente devoto de su fe católica. Su personalidad refleja humildad, moralidad y un sincero deseo de hacer el bien, creando un contraste fascinante entre su apariencia y quien es realmente. Sumándose a su aura mística, el cuerpo de Nick Crowler está marcado con tatuajes que representan cada pecado, un reflejo simbólico de sus creencias y luchas personales. En X2, Nick Crowler es manipulado inicialmente por el coronel Stryker para intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos, utilizando sus extraordinarios poderes para teletransportarse instantáneamente a grandes distancias. A pesar de ser forzado a cometer este acto, finalmente ayuda a los X-Men, demostrando su valentía e integridad moral. La habilidad de teletransportación de Nick Crowler le permite desaparecer y reaparecer en casi cualquier lugar, convirtiéndolo en un valioso recurso tanto en combate como en misiones de rescate. Alan Cumming siempre fue la primera opción de Bryan Singer para el papel, aunque los problemas de agenda le impidieron aceptarlo inicialmente. En un momento dado, se rumoreó que Ethan Embry estaba siendo considerado, pero los retrasos en el desarrollo de la película finalmente permitieron que Cumming se uniera al reparto. Singer también valoró que Cumming hablara alemán con fluidez, lo que aportó autenticidad al acento y los gestos de Nick Crowler. Para el diseño visual de Nick Crowler, los cineastas se inspiraron en las ilustraciones de Adam Kubert en los cómics, adaptando las llamativas características del personaje a un maquillaje y prótesis prácticos. Aplicar el maquillaje completo llevaba aproximadamente 4 horas, y para las secuencias en las que se veía el torso de Cumming, el proceso se extendía a 9 horas. Para encarnar completamente al personaje, Cumming estudió cómics e ilustraciones, asegurándose de que su postura, gestos y movimientos capturaran la presencia distintiva, ágil y casi acrobática de Nick Crowler. La combinación de interpretación, convicción y diseño visual convierte a Nick Crowler en uno de los mutantes más memorables y conmovedores del universo X-Men. Bruce Davison retoma su papel como el senador Robert Kelly, a pesar de que el personaje murió en la primera película. En X2, Kelly aparece en escenas donde Mystique usa sus poderes de metamorfosis para hacerse pasar por él, lo que le permite infiltrarse en oficinas gubernamentales sin ser detectada. Este ingenioso uso del personaje demuestra la habilidad de Mystique como espía y enfatiza la intriga política que subyace en los planes de Stryker. Kelly interpreta a Yuriko Oyama, también conocida como Deathstreak, una peligrosa mutante que comparte un factor de curación similar al de Wolverine, lo que la hace extremadamente resistente y difícil de derrotar. Controlada por el coronel Stryker, actúa como una letal ejecutora, cumpliendo sus órdenes con despiadada eficiencia. El arma más distintiva de Deathstreak son sus largas uñas retráctiles de adamantium, que utiliza con precisión para atacar a enemigos y obstáculos. Curiosamente, en la película solo se menciona su nombre de pila, Yuriko, en los diálogos, lo que añade un halo de misterio a su personaje y enfatiza su papel como herramienta del poder de Stryker en lugar de como agente independiente. Anna Paquin interpreta a Marie, más conocida como Rogue, una joven mutante con el poder de absorber los recuerdos, las habilidades y la fuerza vital de cualquiera que toque. La incapacidad de Rogue para controlar esta habilidad hace que el contacto físico con los demás sea extremadamente peligroso, aislándola emocional y socialmente. Anhela la conexión, pero debe mantenerse distante para proteger a quienes la rodean, lo que le genera una profunda sensación de soledad y vulnerabilidad. A pesar de estos desafíos, Rogue demuestra valentía y lealtad, forjando estrechos lazos con otros mutantes como Logan, quien actúa como una figura protectora, casi paternal, y Bobby/Diagonal y Seaman, su pareja sentimental. Sus poderes, aunque peligrosos, también se vuelven esenciales en los esfuerzos del equipo por sobrevivir y luchar contra los opresivos planes de Stryker. Daniel Cudmore interpreta a Peter Rasputin, también conocido como Colossus, un mutante con la increíble habilidad de transformar su cuerpo en acero orgánico, lo que le otorga una fuerza inmensa y una invulnerabilidad casi total. En X2, el papel de Colossus se reduce a un cameo, pero aún así demuestra sus instintos protectores, ayudando a los mutantes más jóvenes a escapar del peligro durante el ataque de Stryker a la escuela.
Michael Reid Mackay interpreta a Jason 143, el poderoso hijo mutante del coronel Stryker. Jason posee la capacidad de crear ilusiones realistas y manipular mentes, un don que Stryker explota para controlar a otros, incluido el profesor Xavier. Sus poderes lo convierten en una pieza central del plan de Stryker para usar cerebro como arma. Keely Purvis interpreta a la joven que Jason utiliza como avatar psíquico mientras controla a Xavier, dando a sus habilidades una presencia tangible e inquietante en el mundo real. Carter Smith aparece como el presidente de los Estados Unidos, M. Kenna, el líder manipulado y presionado por Stryker, que representa la vulnerabilidad del gobierno ante el miedo y la desinformación. Ty Olson interpreta a Michie Laurio, el guardia de seguridad asignado a la celda de Magneto, cuyo papel, aunque secundario, subraya la meticulosa seguridad que rodea a uno de los mutantes más peligrosos de la Tierra. La película también cuenta con varias apariciones especiales que enriquecen el universo de los X-Men. Katie Stewart interpreta a Kitty Pryde, Brice Hodgson a Artyom Dix, Kea Wong a Jubilation Lee / Jubilee, Steve Basic al Dr. Hank McCoy / Bestia y Sauna Kain a Therese Rourke / Sirin. Estas apariciones son guiños a la comunidad mutante en general y a personajes favoritos de los cómics. Además, aunque se filmó la aparición de Gambito, las imágenes finalmente no se incluyeron en el montaje final, dejando a los fans con la duda de lo que podría haber sido. En conjunto, estos personajes secundarios y cameos contribuyen a crear un mundo mutante más rico e interconectado, reforzando la idea de que los X-Men existen en un vasto universo lleno de héroes, villanos y relaciones complejas. En la escena final en la escuela de Xavier, la película incluye sutiles referencias a otros mutantes del universo Marvel. Entre los estudiantes, se puede ver en el aula a una chica con una chaqueta de estilo nativo americano y a un chico rubio vestido de azul, interpretado por Lyke Anderson. Según los comentarios del DVD, estos personajes son Danielle Moonstar y Douglas Ramsey, ambos mutantes importantes en los cómics de los X-Men. Sus apariciones son guiños para los fans, insinuando la existencia de una comunidad mutante más amplia que va más allá del elenco principal y anticipando futuras historias. La película también incluye varias apariciones especiales del equipo de producción y los actores de doblaje. Michael Dougherty y Dan Harris, los guionistas de X2, aparecen brevemente como cirujanos en los flashbacks de Logan sobre su tiempo en Arma X, añadiendo una capa metatextual a la participación de los creadores. Además, Chiara Sunny, quien dio voz a Jubilee en la serie animada X-Men Evolution 2000 a 2003, hace una pequeña aparición como guía turística de la Casa Blanca al comienzo de la película, lo que constituye un guiño al universo animado de los X-Men y enriquece el mundo de la película con voces y rostros familiares. Estas sutiles inclusiones demuestran la atención al detalle de los cineastas y su deseo de recompensar a los fans más observadores, conectando el universo cinematográfico con sus raíces en los cómics y las adaptaciones animadas. El éxito financiero y de crítica de X-Men 2000 le dio a 20th Century Fox una gran confianza en la franquicia, lo que llevó al estudio a encargar inmediatamente una secuela. En noviembre de 2000, el director Bryan Singer comenzó una extensa investigación sobre los cómics de X-Men, explorando diversas tramas, incluido el arco argumental del virus legado, para encontrar inspiración para la narrativa de la película. Singer se centró particularmente en basar la historia en las emociones y motivaciones humanas, afirmando que quería examinar la perspectiva humana, el tipo de ira ciega que alimenta la beligerancia y el terrorismo. Su objetivo era presentar un villano humano cuyas motivaciones resultaran creíbles y amenazantes, en lugar de depender únicamente de los poderes mutantes para generar dramatismo. Singer y el productor Tom DeSanto abordaron X2 con una visión clara. Querían que la película fuera el equivalente de El Imperio contraataca 1980 para la franquicia. Esto significaba que los personajes se separarían y serían puestos a prueba, enfrentándose cada uno a desafíos personales y morales. La narrativa incluiría importantes revelaciones, crecimiento emocional y el desarrollo de relaciones clave, en particular la tensión romántica entre Jean Grey y Wolverine y el compromiso entre Jean y Cyclops. Al igual que El Imperio contraataca, la secuela fue diseñada para profundizar en los arcos argumentales de los personajes, aumentar las apuestas y expandir el alcance del universo, sentando las bases para futuras entregas, manteniendo al mismo tiempo el núcleo emocional y temático de la serie. Tras el desarrollo inicial de X2,
El productor Avi Arad anunció una fecha de estreno prevista para noviembre de 2002, estableciendo un cronograma claro para la producción de la secuela. Para elaborar el guión, se contrató inicialmente a David Ayer y Zach Penn para que escribieran guiones por separado, aportando cada uno su propia visión e ideas al proyecto. Reconociendo las fortalezas de ambos borradores, Ayer y Penn colaboraron para combinar los mejores elementos de cada uno en un guión único y coherente, intentando equilibrar el desarrollo de los personajes, la acción y la profundidad temática. En octubre de 2001, Singer y Ayer habían completado otra versión del guión, perfeccionando aún más la historia. Durante este proceso, Zach Penn persuadió a Singer para que no adaptara la saga de Fénix Oscura, una importante trama de los cómics, argumentando que el universo cinematográfico de X-Men necesitaba estar más firmemente establecido antes de abordar una narrativa tan cósmica y de alto riesgo. En cambio, la principal contribución de Penn fue el guión de la película, que basó en la novela gráfica de Chris Claremont, X-Men, God Loves, Man Kills 1982. Este material original proporcionó una narrativa sólida y con conciencia social sobre el prejuicio, el miedo y la responsabilidad moral, perfectamente adecuada para una película que aún estaba consolidando su universo cinematográfico. Tras finalizar su trabajo en el guión, Penn abandonó el proyecto para dedicarse a otra película, dejando que Ayer y Singer continuaran con el guión hasta la producción. Este enfoque garantizó que X2 mantuviera una narrativa sólida centrada en los personajes y un enfoque temático coherente, priorizando los dilemas morales y las motivaciones humanas por encima de las amenazas puramente fantásticas o cósmicas. En febrero de 2002, los guionistas Michael Dougherty y Dan Harris fueron contratados para reescribir el guión original de David Ayer y Zach Penn, un compromiso que les obligó a rechazar otros proyectos, incluida la oportunidad de escribir Urban Legends, Bloody Mary 2005. Durante los meses siguientes, Dougherty y Harris presentaron cientos de borradores al director Bryan Singer, perfeccionando los diálogos, reestructurando las secuencias y asegurándose de que la historia equilibrara la acción, el desarrollo de los personajes y la carga emocional. Las primeras versiones del guión incluían a otros mutantes como Ángel y Bestia, pero estos personajes finalmente fueron eliminados de la película debido a la preocupación por la sobrecarga del reparto y la complejidad de la narrativa. El Dr. Hank McCoy /Bestia aparece brevemente en una entrevista televisiva dentro de la película, como un guiño a la presencia del personaje en el universo de los X-Men. El diseño previsto para Bestia se inspiró en la obra de Jim Lee de 1991 en X-Men, Legacy, capturando su estética de cómic. Ángel fue concebido originalmente como otro experimento mutante de Stryker, quien más tarde lo transformaría en Arcángel, un personaje con alas metálicas y habilidades mejoradas. Una sutil referencia a este concepto inicial permanece en la película. Una imagen de rayos X mostrada en uno de los laboratorios de Stryker insinúa la inclusión prevista de Ángel. Además, Tyler Mane iba a retomar su papel como Dientes de Sable, el brutal némesis de Logan, pero el personaje finalmente fue eliminado de la película para simplificar la historia. Estas ideas de los primeros borradores demuestran la ambición de los cineastas de incluir una amplia gama de mutantes, al tiempo que resaltan las difíciles decisiones necesarias para mantener la claridad narrativa y centrarse en el reparto principal. En el guión original de David Ayer, el personaje que finalmente se convertiría en Lady Deathstrike se llamaba Anne Reynolds, inspirada directamente en la novela gráfica X-Men, God Loves, Man Kills, donde Reynolds es la asistente personal y asesina de Stryker. El director Bryan Singer decidió cambiar el personaje a Deathstrike, argumentando que la película necesitaba otra mutante formidable para realzar las secuencias de acción y proporcionar una antagonista visualmente impactante para Wolverine y los X-Men. Los borradores de Ayer también incluían un desarrollo más extenso de Cíclope y el profesor Xavier siendo controlados mentalmente por Stryker. Estas secuencias exploraban sus luchas internas bajo el control psíquico de Jason, mostrando el costo psicológico y las consecuencias para los X-Men. Aunque las escenas se filmaron, 20th Century Fox finalmente las eliminó del montaje final, alegando preocupaciones sobre la duración de la película y la complejidad de la historia. Ayer expresó su decepción por estos recortes, creyendo que James Marsden, Cíclope, merecía más tiempo en pantalla para transmitir completamente el viaje emocional de su personaje, los desafíos de liderazgo y la tensión dramática de ser controlado contra su voluntad.
La decisión pone de manifiesto el equilibrio que los cineastas tuvieron que encontrar entre la claridad narrativa, el ritmo y el enfoque en los personajes en un reparto tan numeroso. Durante las etapas finales de la reescritura del guión, se realizaron cambios adicionales específicamente para ampliar el papel de Halle Berry como Tormenta. Esta decisión estuvo influenciada por su reciente aumento de popularidad tras su actuación en Monsters Ball 2002, por la que ganó el premio de la Academia a la Mejor Actriz. Los cineastas querían aprovechar su popularidad dándole escenas más destacadas y una mayor presencia en la historia. Al mismo tiempo, las limitaciones presupuestarias llevaron a la eliminación de varias secuencias planificadas, incluidos los centinelas, máquinas robóticas cazadoras de mutantes y la sala de peligro, la instalación de entrenamiento de alta tecnología de los X-Men. Aunque la sala de peligro finalmente no apareció en la película, el diseñador de producción Guy Hendrix Diaz y su equipo ya habían construido el set. Según Diaz, la sala de control estaba diseñada como una gran hélice giratoria que se movía alrededor del área de entrenamiento central. El concepto permitía que alguien sentado en la sala de control orbitara alrededor del mutante en el centro, creando la ilusión de observación e interacción dinámicas. Diaz explicó que el diseño tenía como objetivo evitar que los mutantes con poderes de control mental se conectaran con la persona que se encontraba dentro, añadiendo una capa práctica y temática a la función de la sala de peligro, aunque la secuencia finalmente se eliminó. Estos ajustes reflejan el constante equilibrio durante la producción, complacer a las estrellas, gestionar las limitaciones presupuestarias y perfeccionar la historia, intentando al mismo tiempo conservar los conceptos ambiciosos de los guiones originales. La productora Lawrence Schuller Dane esperaba comenzar a filmar X2 en marzo de 2002, pero la producción se retrasó, comenzando finalmente el 17 de junio de 2002 en Vancouver, Canadá, y finalizando en noviembre del mismo año. El rodaje fue ambicioso, utilizando más de 64 decorados en 38 localizaciones diferentes, lo que demuestra el esfuerzo de los cineastas por crear un mundo completo y visualmente diverso. Durante la producción, el equipo se enfrentó a un desafío importante en Kananaskis, Alberta, donde no había suficiente nieve natural para ciertas escenas. Para mantener la continuidad y lograr los paisajes invernales deseados, el equipo aplicó una gran cantidad de nieve artificial, mezclándola con el entorno natural para crear fondos nevados realistas. El momento culminante de la película, en el que Jan Grey se sacrifica, se manejó con extremo secreto. El director Brian Singer mantuvo en secreto el plan para su resurrección en una posible tercera entrega, revelando el giro a Famke Janssen solo a mitad del rodaje, preservando la sorpresa tanto para el reparto como para el público. Como anécdota curiosa, durante el rodaje de la escena en la que el profesor Xavier y Magneto juegan al ajedrez, tanto Patrick Stewart como Jan M. Sekelen admitieron que no sabían jugar. Para garantizar la autenticidad, la producción contrató a un gran maestro de ajedrez canadiense durante un día para que instruyera a los actores y colocara el tablero correctamente, un detalle que demuestra el compromiso de los cineastas con los pequeños detalles de realismo en medio de la acción espectacular. Estos detalles entre bastidores destacan la combinación de desafíos logísticos, soluciones creativas y atención a la autenticidad de los personajes que contribuyeron a que X2 fuera una secuela exitosa y memorable. Durante el rodaje de X2, la producción se enfrentó a varios momentos peligrosos y desafiantes. Un incidente particularmente angustioso ocurrió durante la escena en la que Pyro se enfrenta a los policías. El director de fotografía Newton Thomas Sigel y dos dobles de acción estuvieron a punto de morir, lo que puso de manifiesto los riesgos que conlleva coordinar secuencias de acción a gran escala con fuego, vehículos y pirotecnia. James Bamford, quien fue el doble de acción de Hugh Jackman durante los ensayos, también sufrió una lesión durante la producción. Curiosamente, debido a la apariencia de Bamford, el director Brian Singer consideró brevemente la posibilidad de que interpretara a Gambit en un cameo en la película. Sin embargo, la escena fue eliminada del montaje final, por lo que el potencial papel de Bamford no se concretó. En el set, las tensiones surgieron ocasionalmente. El actor Alan Cumming contó que Singer comenzó a regañar al reparto, lo que derivó en un memorable intercambio en el que, según se dice, Halle Berry le dijo a Singer: «¿Puedes besarme el culo?». Cumming describió posteriormente su experiencia general en X2 como una mala experiencia, reflejando el ambiente de alta presión de una producción de gran éxito. En contraste con la tensión en el set,
La banda sonora de la película, compuesta por John Ottman, aportó cohesión y resonancia emocional. Ottman introdujo un nuevo tema principal para la película y desarrolló temas musicales distintivos para los personajes clave, incluyendo a Magneto, Jean Grey, Nick Crowler, Mystique y Pyro. Estos temas no solo enriquecieron la narrativa, sino que también ayudaron a resaltar la personalidad, las motivaciones y el viaje emocional de cada personaje, complementando el espectáculo visual con una rica experiencia auditiva. Para X2, el director Bryan Singer y el director de fotografía Newton Thomas Sigel se inspiraron visualmente en gran medida en Camino a la Perdición 2002, buscando una estética más cinematográfica y dramática que en la primera película de X-Men. Si bien Sigel había rodado la película original de X-Men en formato anamórfico, optó por usar Super 35 para X2. Creía que los recientes avances en las emulsiones fotográficas y la óptica hacían que las lentes esféricas fueran superiores en términos de calidad de imagen, incluso aunque la ampliación final a anamórfico tuviera que hacerse ópticamente en lugar de digitalmente. Sigel explicó su razonamiento. Si lo piensas, cada lente anamórfica es simplemente una lente esférica con un anamorfizador. Nunca serán tan buenas como las lentes esféricas que emulan. Este enfoque permitió a los cineastas capturar imágenes más nítidas y detalladas, manteniendo al mismo tiempo la estética cinematográfica de pantalla ancha al ampliarlas al formato anamórfico. Durante el rodaje se utilizaron varias cámaras de alta gama, incluyendo 2 cámaras Panaflex Millennium, una Millennium XL y una Aton de 35 mm, lo que proporcionó flexibilidad tanto para las secuencias de acción a gran escala como para los momentos íntimos de los personajes. En comparación con sus trabajos anteriores, Singer también recurrió con mayor frecuencia a los objetivos zoom para potenciar el enfoque narrativo y el impacto emocional. Para las secuencias particularmente dramáticas o inmersivas, Sigel utilizó una lente Fracture, que permitía una profundidad de campo extrema, manteniendo tanto los elementos del primer plano como los del fondo nítidamente enfocados y añadiendo una dimensión visualmente impactante a las escenas clave. Estas decisiones contribuyeron al estilo visual distintivo de X2, que equilibra la grandiosidad del espectáculo de superhéroes con un realismo cinematográfico más arraigado. Para X2, el avión Blackbeard, el principal medio de transporte de los X-Men, fue rediseñado y ampliado, pasando de sus 60 pies de longitud originales en la primera película a 85 pies. Esta ampliación permitió crear decorados interiores más complejos y secuencias aéreas visualmente impresionantes, mejorando tanto el realismo como el espectáculo. Si bien John Mire había sido el diseñador de producción de la primera película de X-Men, Bryan Singer contrató a Guy Hendrix Diaz para X2, lo que supuso el debut de Diaz como diseñador de producción. Diaz aportó una visión innovadora a la saga, haciendo hincapié tanto en la tecnología futurista como en el realismo en el diseño de decorados y atrezo, desde la mansión de los X-Men hasta las instalaciones de alta seguridad de Stryker. Para las secuencias ambientadas en la base de Stryker en Alcali Lake, los cineastas recurrieron a Vancouver Film Studios, el estudio de sonido más grande de Norteamérica. Estas instalaciones proporcionaron el espacio y la flexibilidad necesarios para construir los enormes decorados de varios niveles que requería la base subterránea secreta de Stryker, incluyendo el laboratorio de Adamantium, las salas de control y las zonas de detención, lo que permitió a los cineastas ejecutar complejas secuencias de acción y mantener un control total sobre la iluminación, las acrobacias y los efectos visuales. Estas decisiones de diseño, vehículos más grandes y detallados, y decorados inmersivos de alta tecnología, contribuyeron a que X2 tuviera una escala grandiosa sin perder realismo, dotando a la acción y a los personajes de un mundo tangible y creíble. En X2, los efectos visuales desempeñaron un papel fundamental para dar vida a los poderes de los mutantes y a la acción de la película. Mike Fink, el supervisor de efectos visuales, no estaba satisfecho con su trabajo en la primera película de X-Men, a pesar de que ésta casi obtuvo una nominación al premio de la Academia. Decidido a mejorar, el equipo amplió considerablemente sus esfuerzos. Mientras que la primera película contaba con aproximadamente 520 planos de efectos visuales, X2 requirió alrededor de 800, lo que refleja su mayor escala y secuencias más ambiciosas.
Para lograr la espectacular escena del tornado durante el combate aéreo, Rhythm y Hughes Studios, RIH, desarrolló un nuevo programa informático específicamente para la secuencia, lo que les permitió simular el poder destructivo del tornado y su interacción con los personajes y los vehículos. Por su parte, Cinecittà se encargó de todas las escenas que involucraban a Cerebro, empleando un equipo de 20 personas para gestionar los complejos efectos y la animación de personajes dentro de la máquina. La película también utilizó maquetas, destacando la de la presa de Alcali Lake, que medía 7,6 metros de alto y 8,5 metros de ancho, proporcionando una base realista para la secuencia de la inundación y permitiendo una destrucción y filmación controladas. En total, Cinecittà creó 300 planos de efectos visuales centrados principalmente en la animación de personajes, mientras que Rhythm y Hughes contribuyó con más de 100 planos, encargándose de simulaciones a gran escala y efectos ambientales. La actriz Famke Janssen admitió posteriormente que no le gustaba trabajar con pantallas verdes, lo que refleja los desafíos a los que se enfrentan los actores al interpretar escenas en entornos o con efectos en gran parte imaginarios que solo se añadirían en la postproducción. Estos esfuerzos combinados demuestran la ambición técnica de la película, que combina decorados reales, maquetas y efectos digitales de vanguardia para crear el mundo inmersivo y visualmente impactante de X2. El primer montaje de X2 recibió inicialmente una calificación R, para mayores de 17 años, por parte de la Motion Picture Association of America, MPA. Esta calificación se debió a varias secuencias intensas y violentas, en particular las que involucraban a Logan/Wolverine durante el asalto de Stryker a la Mansión X, para obtener una calificación PG-13, para mayores de 13 años, que permitiría un acceso más amplio al público. Se recortaron unos segundos de metraje, suavizando algunos de los momentos más explícitos, pero manteniendo la acción y la tensión de la película. X2 tuvo su estreno mundial en Londres el 24 de abril de 2003, marcando el inicio de su distribución internacional. La película se estrenó en cines de todo el mundo el 2 de mayo de 2003, batiendo récords para la franquicia en ese momento. Se estrenó en 93 mercados a nivel mundial, proyectándose en 7.316 pantallas en el extranjero y en 3.741 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. Esta estrategia de lanzamiento masivo reflejó la confianza del estudio en el potencial comercial de la película y la creciente popularidad de la marca X-Men, asegurando que llegara a una audiencia global simultáneamente. X2 tuvo un debut taquillero espectacular cuando se estrenó el 2 de mayo de 2003, recaudando $85,6 millones en su primer fin de semana en 3.749 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional, la película recaudó $69,27 millones adicionales en sus primeros 5 días, incluyendo las proyecciones de preestreno. Su lanzamiento superó a Harry Potter y la Cámara Secreta en cuanto al número de salas y proyecciones, un récord que mantuvo hasta el año siguiente, cuando Shrek 2 lo superó. La película también logró el mejor fin de semana de estreno para cualquier película de 20th Century Fox en ese momento, superando a Star Wars, Episodio 2: El ataque de los clones. X2 se mantuvo en el número 1 de la taquilla durante 2 semanas consecutivas, antes de ser desbancada por Matrix Reloaded. Ese verano, formó parte de un grupo histórico de películas, que incluía a Matrix Reloaded, Buscando a Nemo, Bruce Almighty y Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, que superaron la barrera de los $200 millones, marcando una temporada de verano de grandes éxitos de taquilla. Al final de su recorrido en cines, X2 recaudó $214,9 millones en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 2003 a nivel nacional. A nivel internacional, sumó $192,8 millones, para un total mundial de $407,7 millones, lo que la situó como la 9ª película más taquillera del año a nivel global. El éxito de la película se extendió al formato doméstico, generando $107 millones en solo los primeros 5 días de su lanzamiento en DVD, consolidando aún más su éxito comercial. X2 recibió una gran aclamación de la crítica, que destacó la actuación, las secuencias de acción y la narrativa como sus principales puntos fuertes. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 85% basada en 249 reseñas, con una puntuación promedio de 7,5/10.
El consenso de la crítica del sitio web dice: con un guión sólido, actuaciones convincentes y una ambición impresionante, X2, X-Men United es más grande y mejor que su predecesora y un referente para las secuelas de cómics en general. Metacritic le asignó a la película una puntuación promedio ponderada de 68 sobre 100, basada en 37 críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. El público también respondió con entusiasmo. Una encuesta de CinemaScore informó que los espectadores le dieron a X2 una calificación de A en una escala de A a F, lo que refleja una amplia aprobación del público. En general, tanto críticos como fans elogiaron a X2 por elevar el nivel de las secuelas de superhéroes, ofreciendo una historia que equilibraba la profundidad emocional, el desarrollo de personajes y la acción de gran éxito, al tiempo que expandía el universo cinematográfico de X-Men. X2 recibió elogios de muchos críticos destacados por su ambiciosa narrativa y el trabajo con los personajes. Roger Ebert elogió a Bryan Singer por gestionar con éxito un gran elenco, aunque consideró que la trama no estuvo a la altura de su potencial. Señaló que la secuencia final de la película era perfecta para preparar una futura entrega, otorgándole finalmente a X2 3 de 4 estrellas. Kenneth Turan de Los Angeles Times destacó que es raro que una secuela supere a su predecesora y elogió la película por incorporar temas emocionales que resuenan con la sociedad contemporánea. También comentó que las actuaciones fueron mejores de lo habitual para una película de superhéroes, elevándola por encima de las producciones estándar del género. Peter Travers de Rolling Stone destacó a Hugh Jackman por ofrecer una actuación notablemente mejorada como Wolverine, calificando a X2 como una película explosiva de verano. Travers también celebró la película como un homenaje a los marginados, los adolescentes, los homosexuales, las minorías, incluso a las Dixie Chicks, destacando su inclusividad y la relevancia social que se teje en la historia. El reconocimiento de la crítica y los fans se extendió más allá de las reseñas iniciales. En 2006, la revista Empire calificó a X2 como la mejor película de cómics de todos los tiempos, mientras que la revista Wizard clasificó su final como el 22º mejor cliffhanger de todos los tiempos. En mayo de 2007, Rotten Tomatoes incluyó a X2 como la quinta mejor película de cómics de la historia, consolidando su estatus como un referente para las secuelas de superhéroes y un modelo para equilibrar la acción, el desarrollo de personajes y el comentario social. No todos los críticos quedaron impresionados con X2, y algunos ofrecieron críticas mordaces sobre la historia y la ejecución de la película. Mick LaSalle del San Francisco Chronicle criticó la película por su trama débil, su excesiva dependencia de los efectos especiales y sus secuencias de acción formuladas, sugiriendo que el espectáculo a veces eclipsaba el desarrollo de los personajes. Joe Morgenstern de The Wall Street Journal describió la película como de ritmo rápido, pero poco inteligente, lo que implica que, si bien se movía rápidamente y ofrecía emoción visual, carecía de profundidad y una narrativa inteligente. De forma similar, Stephen Hunter, del Washington Post, se mostró muy crítico, calificando a X2 como con diferencia la más floja, la más ruidosa y la más larga de las películas de superhéroes basadas en cómics de la época, señalando problemas de ritmo y una narrativa sobrecargada. X2 recibió un amplio reconocimiento de organizaciones de la industria y del género por sus logros creativos y temáticos. La película ganó el premio Saturn a la mejor película de ciencia ficción, un prestigioso galardón que reconoce la excelencia en el cine de ciencia ficción, fantasía y terror. Además, varios de sus principales colaboradores recibieron nominaciones: Bryan Singer por dirección, Dan Harris y Michael Dougherty por guión, y John Ottman por música. La película también fue nominada en las categorías de vestuario, maquillaje, efectos especiales y su lanzamiento en DVD, lo que elevó el número total de nominaciones a los premios Saturn a 8. Más allá del reconocimiento técnico y creativo, X2 fue galardonada por la Sociedad de Cine Político, que la reconoció en las categorías de Derechos Humanos y Paz, reflejando el comentario social de la historia sobre el prejuicio, la tolerancia y la coexistencia. La película también recibió una nominación al Premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática, formato largo, destacando su impacto en el ámbito de la narrativa de ciencia ficción. Estos galardones demuestran que X2 fue celebrada no solo como una película de superhéroes visualmente espectacular, sino también como una obra con temas profundos, actuaciones sólidas e innovación técnica.
La banda sonora de X2 fue compuesta por John Ottman, colaborador habitual del director Bryan Singer, quien también había compuesto la música de la primera película de X-Men. La banda sonora oficial, titulada X2, Original Motion Picture Score, se lanzó el 29 de abril de 2003. Ottman se inspiró en la música clásica para la película, utilizando notablemente una muestra del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart como base para las secuencias inquietantes y etéreas de Nick Crowler, realzando la presencia misteriosa y casi espiritual del personaje. Además de las composiciones de Ottman, la película también incorporó temas de otros artistas, como Conjure One, NSYNC, mezclando temas orquestales con música contemporánea para crear un paisaje sonoro dinámico y emocionalmente resonante. Casi una década después, el 19 de julio de 2012, La La Land Records y Fox Music lanzaron una edición ampliada de la banda sonora de Ottman. Esta versión incluyó fragmentos inéditos y una interpretación especialmente grabada de la icónica fanfarria de 20ª Century Fox de Alfred Newman, reinventada para incorporar el tema de X2 de Ottman, ofreciendo a los fans una experiencia auditiva más rica y completa que resaltaba tanto la profundidad emocional de la película como su tono épico y heroico. X2 fue lanzada para su visualización en casa por 20ª Century Fox Home Entertainment el 25 de noviembre de 2003, en formatos DVD, pantalla panorámica y pantalla completa, y VHS. La edición en DVD de 2 discos ofrecía a los fans 3 horas de contenido adicional, incluyendo documentales detrás de cámaras, comentarios de audio, escenas eliminadas y análisis de efectos visuales, proporcionando una visión profunda de la realización de la película. En 2011, la película fue relanzada en Blu-ray, así como en un paquete combinado que incluía Blu-ray, DVD y copia digital, incluyendo nuevamente una selección de contenido adicional para coleccionistas y nuevas audiencias. Para una visualización moderna en alta definición, X2 también forma parte de la colección X-Men, 3 Film Collection en 4K Ultra HD Blu-ray, que se lanzó el 25 de septiembre de 2018. Esta edición ofrece una calidad de imagen y sonido mejorada, permitiendo a los espectadores experimentar las secuencias de acción, los efectos visuales y la cinematografía de la película con mayor claridad y detalle. Tras el éxito de crítica y comercial de X2, la franquicia cinematográfica de X-Men continuó con una secuela, X-Men: The Last Stand, que se estrenó en 2006. Esta tercera entrega retomó elementos de X2, incluyendo las consecuencias de la transformación de Jean Grey en Fénix, al tiempo que ampliaba el elenco de mutantes y exploraba nuevas tramas de los cómics. El lanzamiento de The Last Stand marcó la continuación del universo cinematográfico de X-Men, basándose en los temas, la dinámica de los personajes y la acción de alto riesgo establecidos en las 2 primeras películas. El éxito de X2 también inspiró adaptaciones a videojuegos. En abril de 2003, se lanzó X2, Wolverine's Revenge para PlayStation 2, GameCube, Windows, Xbox y Game Boy Advance. El juego permitía a los jugadores ponerse en la piel de Wolverine, con intensos combates y tramas conectadas al universo de la película. Patrick Stewart retomó su papel como el Profesor X, mientras que la imagen de Hugh Jackman aparecía en la portada como Wolverine, vinculando directamente el juego con la franquicia cinematográfica. Posteriormente, en mayo de 2006, se lanzó otro juego titulado X-Men, The Official Game para múltiples plataformas, incluyendo PlayStation 2, GameCube, Windows, Xbox, Xbox 360, Game Boy Advance y Nintendo DS. Este juego sirvió como puente narrativo entre X2 y X-Men, la decisión final explorando los acontecimientos que tuvieron lugar entre ambas películas. Contó con la participación de varios actores de doblaje de la franquicia cinematográfica, lo que contribuyó a mantener la continuidad y a sumergir a los jugadores en el universo cinematográfico de los X-Men. Ambos juegos ampliaron el alcance de la franquicia, permitiendo a los fans interactuar directamente con sus personajes favoritos y explorar tramas adicionales más allá de las películas. Gracias a su aclamación por la crítica, su éxito en taquilla y su impacto duradero en el cine de superhéroes, X2 consolidó la franquicia de los X-Men como un referente para las adaptaciones de cómics y sentó las bases para futuras entregas, incluyendo X-Men: La Decisión Final. Tras el rotundo éxito de la primera película de X-Men, X2,
X-Men United llegó en 2003 como una secuela más grande, más oscura y más ambiciosa, explorando las dificultades de los mutantes en un mundo que les teme, a la vez que ofrecía acción trepidante y momentos de gran intensidad emocional. X2. También estrenada bajo el título X-Men United y conocida internacionalmente como X-Men 2, es una película estadounidense de superhéroes de 2003 que se inspira en el longevo e influyente equipo de superhéroes de Marvel Comics, los X-Men. Secuela directa de X-Men 2000. La película es la segunda entrega de la saga cinematográfica de X-Men y amplía significativamente el alcance, los temas y la profundidad emocional de la franquicia. La película está dirigida por Bryan Singer, quien regresa tras el éxito de la primera película para desarrollar aún más el tono realista y serio que distinguió a los X-Men de adaptaciones de cómics anteriores, más ligeras. El guión fue escrito por Michael Dougherty, Dan Harris y David Ayer, basado en una historia concebida por Singer junto con Ayer y Zach Penn. Su esfuerzo conjunto da como resultado una narrativa más ambiciosa y oscura que su predecesora, que enfatiza la tensión política, la ambigüedad moral y el creciente miedo a los mutantes en la sociedad humana. En esencia, X2 explora el conflicto creciente entre humanos y mutantes, llevando la idea de la coexistencia al límite. La película profundiza en temas como el prejuicio, el control gubernamental y las consecuencias de la intolerancia, utilizando a los mutantes como metáfora de los grupos marginados. A diferencia de la trama relativamente contenida de la primera película, X2 expande el mundo de los X-Men, mostrando cómo la existencia de los mutantes afecta la política global, las decisiones militares y las relaciones personales. La película cuenta con un amplio reparto que reúne a personajes que regresan y a otros nuevos. Patrick Stewart retoma su papel como el profesor Charles Xavier, fundador de los X-Men y un poderoso telépata dedicado a la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Hugh Jackman regresa como Wolverine, cuyo pasado violento y búsqueda de identidad adquieren mayor importancia en esta entrega. Ian McKellen vuelve a interpretar a Magneto, el opuesto ideológico de Xavier, cuya creencia en la superioridad mutante lo enfrenta a la humanidad, pero lo obliga a formar alianzas incómodas cuando surgen amenazas mayores. Otros miembros del reparto que regresan incluyen a Halle Berry como Storm, Famke Janssen como Jean Grey, James Marsden como Cyclops, Rebecca Romijn Stamos como Mystique y Anna Paquin como Rogue, quienes reciben más tiempo en pantalla y desarrollo de personajes que en la primera película. La secuela también presenta varios personajes nuevos y notables, como Brian Cox en el papel de William Stryker, un científico militar cuya historia personal con los mutantes alimenta su agenda extremista. Alan Cumming se une al reparto como Nick Crowler, un mutante muy querido por los fans, cuya trágica historia y sorprendentes habilidades añaden profundidad emocional y atractivo visual a la película. Las actuaciones adicionales de Bruce Davison, Shaun Ashmore, Aaron Stanford y Kelly Hu contribuyen a ampliar el elenco de mutantes y a profundizar la sensación de un mundo plenamente desarrollado, poblado por individuos que luchan por sobrevivir en una sociedad que les teme. Cada personaje, ya sea héroe o antagonista, contribuye a la narrativa compleja de la película y a su exploración del poder, la responsabilidad y la identidad. Con sus secuencias de acción más intensas, su atmósfera más oscura y un mayor enfoque en los personajes y los temas, X2 elevó las expectativas para las secuelas de superhéroes. Demostró que las películas basadas en cómics podían equilibrar el espectáculo con una narrativa seria, consolidando la franquicia de X-Men como una de las series de superhéroes más maduras y socialmente relevantes de su tiempo. La historia de la película está fuertemente inspirada en la aclamada novela gráfica Dios ama, el hombre mata, una de las historias de X-Men más poderosas y con mayor carga social jamás escritas. Basándose en sus temas en lugar de adaptarla directamente, la trama se centra en el coronel William Stryker, una figura militar despiadada y fanáticamente antimutante que cree que los mutantes representan una amenaza existencial para la humanidad. Impulsado por su ideología genocida, Stryker lanza un brutal ataque contra la escuela para jóvenes superdotados del profesor Charles Xavier, convirtiendo lo que se suponía que era un refugio seguro para jóvenes mutantes en un campo de batalla. Su objetivo final es construir su propia versión de Cerebro, el dispositivo de rastreo de mutantes de Xavier, y convertirlo en un arma. A diferencia de Xavier, que usa Cerebro para localizar y proteger a los mutantes, Stryker pretende usar la máquina para identificar a todos los mutantes del planeta y eliminarlos sistemáticamente.
El plan de Stryker se presenta como un intento desesperado de salvar a la raza humana, lo que refleja el tema central de la película, el miedo disfrazado de justicia. Sus acciones exponen las consecuencias más oscuras del prejuicio, mostrando cómo el odio, combinado con el poder y la tecnología, puede conducir a resultados casi apocalípticos. Ante la posible extinción de su especie, los X-Men se ven obligados a formar una alianza incómoda e inédita con sus antiguos enemigos, la Hermandad de Mutantes, liderada por Magneto. Los antiguos rivales deben dejar de lado sus diferencias ideológicas y rencores personales para enfrentarse a una amenaza que pone en peligro a todos los mutantes, independientemente de sus creencias. El trabajo en la secuela comenzó casi inmediatamente después del éxito de la primera película de X-Men, estrenada el 14 de julio de 2000. Animados por su excelente rendimiento en taquilla y la respuesta del público, 20th Century Fox se apresuró a desarrollar una continuación que expandiría el universo mutante y elevaría la apuesta más allá de lo visto en la película original. Al principio del desarrollo, se encargó a David Ayer y Zach Penn que escribieran sus propias versiones de la secuela de forma independiente. En lugar de elegir un guión sobre el otro, el estudio y el equipo creativo decidieron fusionar las mejores ideas de ambos borradores. Este enfoque colaborativo permitió que la historia evolucionara, combinando momentos centrados en los personajes con elementos argumentales más amplios y ambiciosos. A medida que avanzaba el proyecto, se incorporó a Michael Dougherty y Dan Harris para revisar y reformular el guión. Sus reescrituras alteraron significativamente la dirección de varios personajes, en particular Bestia, Ángel y Lady Deathstrike, refinando cómo encajarían estas figuras en la historia y en el tono más oscuro que buscaba la secuela. Algunos personajes se redujeron o se reinventaron para servir mejor a la narrativa central en lugar de abrumarla. Durante el desarrollo también se planificaron varios elementos importantes que los fans esperaban de los cómics. Conceptos icónicos como los Centinelas, cazadores de mutantes, y la Sala de Peligro, una instalación de entrenamiento de alta tecnología utilizada por los X-Men, estaban previstos para aparecer en la película. Sin embargo, debido a las limitaciones presupuestarias impuestas por Fox, estas secuencias se eliminaron finalmente del guión final. A pesar de estos recortes, los cineastas se centraron en fortalecer el núcleo emocional y la profundidad temática de la historia, asegurándose de que la secuela se sintiera más grande e intensa sin depender únicamente del espectáculo costoso. La premisa central de la película se basó en importantes arcos argumentales de Marvel Comics, en particular Regreso a Arma X y Dios ama, el hombre mata. En lugar de adaptar directamente estas historias, los cineastas se inspiraron en sus temas y conceptos, combinando la exploración de la experimentación gubernamental con mutantes con el odio más ideológico y religioso hacia ellos. Este enfoque permitió que la secuela profundizara en el examen del miedo, el control y la intolerancia, manteniendo la narrativa arraigada en el universo cinematográfico establecido por la primera entrega. La fotografía principal comenzó en junio de 2002 y continuó hasta noviembre del mismo año, lo que supuso un periodo de producción intenso y con un calendario muy ajustado. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en los Vancouver Film Studios, que en aquel entonces eran las instalaciones de producción más grandes de Norteamérica fuera de Los Ángeles. El lugar ofrecía amplios platós y entornos versátiles, lo que lo hacía ideal para una película que requería tanto secuencias de acción a gran escala como interiores controlados y con gran cantidad de efectos especiales. La continuidad visual con la película original fue una prioridad durante la producción. Guy Hendrix Díaz, diseñador de producción de la secuela, se basó en la estética ya establecida, adaptando y perfeccionando los elementos de diseño creados originalmente por John Mire para la primera película de X-Men. Esto garantizó que las localizaciones, la tecnología y los entornos clave resultaran familiares, a la vez que se veían más amplios y pulidos, reforzando la sensación de que el mundo de los X-Men se estaba volviendo más oscuro, más grande y más complejo. X2 se estrenó en los cines de Estados Unidos el 2 de mayo de 2003 bajo el sello de 20th Century Fox y rápidamente se consolidó como una película destacada dentro de la creciente ola del cine moderno de superhéroes. Basándose en los cimientos establecidos por la primera película de X-Men, la secuela generó grandes expectativas, en gran medida la superó tras su estreno.
La crítica recibió la película con elogios generalizados, destacando la madurez de su narrativa y su disposición a explorar temas más oscuros y complejos que muchas películas de superhéroes de la época. La trama fue frecuentemente elogiada por su carga emocional y su enfoque en el miedo, la discriminación y la ambigüedad moral, lo que le otorgó a la película una relevancia que trascendía sus orígenes en los cómics. La banda sonora, compuesta por John Ottman, también fue destacada por realzar la tensión y la resonancia emocional de la película, mientras que las secuencias de acción fueron aplaudidas por su magnitud.